La Sociedad Paceña de Obstetricia y Ginecología da la bienvenida al doctor Edgar Mendoza Reyes, expositor del tema denominado Evaluación del Bienestar Fetal. El siguiente objetivo es detectar oportunamente el riesgo de la pérdida del bienestar fetal y la importancia de todo esto es, bueno, pues reducir los riesgos de y mortalidad fetal asociados a la hipoxia. Entonces, como introducción, podemos decir que anualmente nacen aproximadamente 130 millones de niños a nivel mundial. Lo complicado, lo triste es que si ustedes se fijan, 3.3 millones nacen muertos. 4 millones de ellos mueren en los primeros 28 días de vida. Entonces es una situación muy compleja y muy complicada. Aunado a esto, 1 millón de recién nacidos que sobreviven a periodos de hipoxia durante el trabajo de parto, pues van a tener secuelas muy importantes y secuelas de por vida. Entonces, podemos decir que la hipoxia perinatal severa siempre se va a estar asociada a complicaciones de tipo neurológico, pero estas alteraciones van a ser con defectos estructurales propiamente en el cerebro y por ende, bueno, pues van a dar una mala calidad de vida al recién nacido. Lo complicado de todo esto es que la asfixia perinatal pues es una entidad patológica que se presenta muy frecuentemente en nuestros países en vías de desarrollo. Dentro de las definiciones podemos encontrar dos grandes grupos. El riesgo de pérdida de bienestar fetal podríamos decir que es la interpretación clínica que se hace del estado fetal en el cual no se puede asegurar su bienestar. Y esto básicamente es sustentado en signos clínicos o resultado de las pruebas que evalúen su condición. La asfixia fetal es el estado crítico secundario a una alteración en el intercambio del espacio intervelloso que nos va a producir alteraciones bioquímicas y hemodinámicas. Esto nos va a conducir a una hipoxia, a una hipercapnia y por ende va a haber un desequilibrio ácido-base y va a traducirse como una acidosis que es la que nos va a producir las alteraciones clínicas a nivel fetal. Entonces, dentro de las pruebas de bienestar fetal, como podemos observar aquí en la diapositiva, podemos dividirlas en dos grandes grupos, las de anteparto e intraparto. Anteparto tenemos a la prueba sin estrés, el perfil biofísico. Intraparto tenemos el registro cardiotocográfico, la prueba de tolerancia a la oxitocina y la prueba de trabajo de parto. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de todo este tipo de estudios? Bueno, pues básicamente es hacer una evaluación antes del parto. Punto número uno es detectar oportunamente todos los factores de riesgo para poder realizar acciones preventivas y terapéuticas específicas. Si lo vemos, en la primera mitad del embarazo es tratar de buscar patologías fetales que puedan modificar la evolución y su bienestar. En la segunda mitad del embarazo, bueno, pues prácticamente es evaluar el bienestar fetal para poder decidir cuál es el momento más idóneo para llevar a cabo el nacimiento del producto. Mientras que la evaluación intraparto, bueno, es básicamente detectar la hipoxia fetal para disminuir, como habíamos comentado, los índices de mortalidad asociados a este tipo de patología por las complicaciones e implicaciones neurológicas que ello conlleva. ¿Cuáles serían las indicaciones de una prueba de bienestar fetal de tipo prenatal? Bueno, pues prácticamente podemos dividirlas en tres grandes grupos, las maternas, las relacionadas con el embarazo y las indicaciones fetales. Si ustedes se fijan dentro de las principales patologías maternas, pues está la diabetes, la hipertensión, el lupus, la cardiopatía, miocardiopatía, fibrosis quística, neumopatías, nefropatías, hiper o hipotiroidismo, hemoglobinopatías o aquellas pacientes que están llevando a cabo algún tipo de tratamiento oncológico. Las que son relacionadas al embarazo, pues la hipertensión gestacional, la preeclampsia, la diabetes gestacional, patologías específicas como es el oligohidramnios, el embarazo postérmino, el antecedente de muerte fetal o aquellos que cursan con una isoinmunización materno-fetal. Y dentro de las indicaciones de tipo fetal, bueno, pues aquí puntualmente está la restricción del crecimiento, cuando la paciente refiere hipomotilidad, que no se mueve su bebé, o bien el embarazo múltiple de tipo monocorial. Entonces, todas estas indicaciones nos van a poder llevar a cabo para que nosotros realicemos este tipo de pruebas de bienestar fetal para saber que el feto se encuentra en condiciones óptimas. Entonces, dentro de la primera prueba que tenemos es el registro cardiotocográfico y es la prueba sin esfuerzo o la PSS, prueba sin estrés. De esta, bueno, prácticamente tenemos algunas situaciones muy puntuales, que no es diagnóstica, ¿por qué? Porque tiene una especificidad alta, pero una sensibilidad baja.
Entonces, otro punto es que es muy accesible de realizar, es completamente reproducible y de una amplia distribución en cualquier hospital, tanto de primero, segundo o tercer nivel. Esta prueba nos va a permitir tener una referencia de cómo se encuentra el producto. ¿Para qué? Para que podamos llevar a cabo una vigilancia más estrecha o bien nos podamos relajar un poco en cuanto a la vigilancia. Esta prueba también nos va a permitir detectar en una forma oportuna a los fetos que puedan estar condicionando algún estado de hipoxia. Entonces, podemos decir que es un estudio o es una prueba que es ampliamente accesible, es muy reproducible y se puede realizar en cualquier nivel de atención médica. Dentro de las pruebas de sin estrés, prácticamente, bueno, pues básicamente, ¿en qué se fundamenta esto? Bueno, pues es tratar de poder interpretar el estado de salud fetal a través del análisis de la frecuencia cardíaca y los a los movimientos de forma espontánea que presenta el producto en condiciones basales. Como habíamos comentado, bueno, pues tiene una especificidad buena, que es del 71 al 94%, pero una sensibilidad baja, que va del 30 al 45%. Con esto queremos decir que si la prueba está bien, pues realmente el feto estará en condiciones ideales o óptimas, pero el hecho de que salga normal el estudio no es sine qua non de que haya algún problema per se. Entonces, también este tipo de prueba podemos decir que es la más empleada y es muy fácil de realizar. Un punto importante es que esta prueba no se debe de realizar antes de la semana 28 de gestación, de tal forma que tenemos dos grandes grupos, las PSS reactivas y no reactivas. La PSS reactiva podemos decir que el estudio sale normal, que tiene buena amplitud, que tiene aceleraciones, la frecuencia cardíaca está normal y lo más importante, vemos la respuesta de la frecuencia cardíaca en función de los movimientos fetales. Entonces, esto nos indicaría que, bueno, pues técnicamente nuestro feto está en condiciones ideales. El hecho de que salga no reactiva, bueno, pues puede ser un pronóstico de cierta manera incierto porque no es sine qua non de que tenga alguna alteración y también puede detonar que el feto se encuentre en una condición fisiológica que puede ser el sueño. Entonces, ¿cuáles serían los criterios de reactividad en las pruebas sin estrés? Básicamente, ahora vemos en esta diapositiva que lo podemos dividir en dos grupos, en las de más de 32 semanas y menos de 32 semanas. Si nuestro feto se encuentra en un embarazo mayor a 32 semanas, bueno, para que podamos decir que es una PCC reactiva, debe tener dos aceleraciones con una amplitud de más de 15 latidos por minuto y estas que duran por lo menos más de 15 segundos. La frecuencia cardíaca debe estar con parámetros normales que va desde 110 hasta 160 latidos por minuto, con una variabilidad moderada que va de 6 a 25 latidos por minuto. No debe presentar desaceleraciones y esto que nos traduce que hay una oxigenación correcta. En aquellos fetos que tengamos menos de 32 semanas, bueno, pues aquí los criterios van a cambiar para tener por lo menos dos aceleraciones con una amplitud de 10 latidos por minuto y con una duración por lo menos de 10 segundos. Igual frecuencia cardíaca normal, sin desaceleraciones. Y bueno, pues prácticamente si ustedes se fijan, cambia tanto la amplitud como la duración cuando son de menos de 32 semanas y más de 32 semanas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, cuando una paciente se somete a una prueba de sin estrés, prácticamente podemos tener tres grandes caminos. El primero de ellos es que el estudio sale completamente reactivo. ¿Qué significa? Bueno, pues que tengamos que estar repitiendo la prueba por lo menos cada semana o cada 2 semanas, dependiendo la condición o la patología, tanto materna como fetal. Y esto nos va a permitir continuar el embarazo sin mayor problema y llegar a término. Cuando la PCS no es reactiva, bueno, pues podemos prolongar un poco el estudio. ¿Cuánto podemos realizar en cuanto a la prolongación del mismo? Otros 20 o 30 minutos. O bien, para abreviar el tiempo de estudio, por a veces por la carga, por la cantidad de pacientes que podemos tener, bueno, es realizar una estimulación vibroacústica. Esta estimulación vibroacústica se realiza propiamente con un aparato que emite entre 90 y 120 decibeles de 3 a 5 segundos y pues prácticamente esto me va a permitir generar una respuesta a ese estímulo vibroacústico en el feto. ¿Y esto qué va a traducir? Bueno, pues una serie de movimientos, incremento de la frecuencia cardíaca y por ende se va a reactivar la prueba. Bueno, ¿qué pasaría
Si en esta segunda evaluación, que tenemos una PCS no reactiva, una prueba de estimulación vibroacústica que no es satisfactoria, bueno, pues nuestro siguiente paso en este proceso diagnóstico sería someter a la paciente a una prueba de tolerancia a la oxitocina, es ver la respuesta de la frecuencia cardíaca en función de la contracción. Pero si nosotros hacemos una prueba de estimulación vibroacústica y sale reactivo, de igual forma, continuamos el embarazo. ¿Qué pasaría cuando tenemos de entrada una paciente con una PCS no reactiva, pero ahora prácticamente está asociada a desaceleraciones? Podemos encontrar lo que antes decíamos DIP2, DIP3, desaceleraciones tardías o variables. Bueno, este tipo de pacientes no es sine qua non que tengan algún problema, pero sí nos conlleva a que pasemos a una siguiente prueba, que es la PTO. Y esta podemos decir PTO positiva, PTO negativa, y en función del resultado, si tenemos una PTO positiva, bueno, pues es finalmente concluir el embarazo. Entonces, dentro de toda esta distribución, podemos ver que la PCS nos permite continuar con la vigilancia o bien en algunas ocasiones sale no reactiva la PCS, nos permite pasar a una estimulación vibroacústica, no sale reactiva y podemos pasar a una prueba de tolerancia a la oxitocina. Entonces, bueno, mucho dependerá de las condiciones tanto maternas o fetales como para llevar a cabo toda esta serie de pruebas que podemos realizar para poder determinar el bienestar fetal. Entonces, como les comentaba, bueno, el hecho de que no salga no reactiva, pasamos a la estimulación vibroacústica. En este estudio establecido por English en 1993, demostró que la estimulación vibroacústica mejoró hasta un 80% de todos los casos. ¿Qué es lo que va a provocar? Bueno, reduce el tiempo de observación, va a provocar menos falsos positivos y esto sí, no va a aumentar los falsos negativos. Entonces, podemos echar mano de una serie de procesos para poder determinar la situación o el bienestar fetal. Entonces, bueno, ¿cuál es el papel que nosotros vamos a realizar? Técnicamente, para que nosotros podamos hacer una determinación específica de una lectura correcta de lo que es el registro de cardiotocografía, bueno, en esta diapositiva, pues vamos a ver cómo se encuentra cuadriculado, cuánto representa cada cuadrito. Prácticamente la velocidad del papel es de 1 centímetro por minuto. Cada cuadrito va a representar lo que son 30 segundos. Aquí vemos cómo la frecuencia cardíaca, cada línea nos va a representar 10 latidos cardíacos. Cuando nosotros encontramos un punto a otro punto, pues nos representa en tiempo 3 minutos. Entonces, bueno, esto es importante tener en consideración para poder realizar una observación y un análisis correcto de lo que es el registro cardiotocográfico. Un punto importante que nosotros debemos tener en consideración cuando evaluamos una prueba sin estrés, bueno, pues es como les comentaba, la frecuencia cardíaca. Entonces nosotros vamos a evaluar la frecuencia cardíaca fetal media. ¿Durante qué tiempo? Más o menos durante 10 minutos, excluyendo dos aspectos importantes que son las aceleraciones y las desaceleraciones. Como habíamos comentado, pues una frecuencia cardíaca basal normal va desde los 110 hasta los 160 latidos por minuto. Esta puede tener modificaciones, bueno, pues sí puede tener modificaciones, que puede ser la taquicardia fetal o bien la bradicardia fetal. Entonces hay algunas condiciones físicas que nos pueden condicionar taquicardia fetal, como es la fiebre, las infecciones, la anemia, la misma hipoxia, el hipertiroidismo por el incremento del metabolismo, o bien situaciones que nos pueden hablar de una bradicardia fetal, que es por arriba de 10 minutos, puede estar asociada a hipotensión, a convulsiones, prolapso de cordón, por una policistolia, por una ruptura uterina, o bien ser secundario a una analgesia que puede provocar una hipotensión generalizada. Entonces aquí, como podemos observar, vamos a ver una frecuencia cardíaca basal en promedio, como dijimos, excluyendo aceleraciones y desaceleraciones. La variabilidad, bueno, pues prácticamente van a ser las fluctuaciones que va a presentar la frecuencia cardíaca en relación a la línea de base. Y estas pueden tener una amplitud muy importante o muy marcada, o también pueden tener una amplitud muy mínima. ¿Esto cómo lo vamos a ir determinando? Bueno, pues prácticamente para todo esto existen parámetros de referencia. Cuando tenemos una variabilidad ausente, bueno, pues prácticamente esas fluctuaciones de la línea de base las vamos a ver completamente lineales
Entonces no vamos a encontrar una variabilidad significativa, por eso se determina como algo indetectable. Cuando tenemos una variabilidad mínima, bueno, son menos de 5 latidos por minuto. Lo normal sería una variabilidad moderada que va desde los 6 a los 25 latidos por minuto. Y cuando tenemos una variabilidad marcada, bueno, pues va por arriba de los 25 latidos por minuto. En esta imagen podemos observar que hay una variabilidad normal. Esta variabilidad, como dijimos, se puede establecer desde 6 a 25 latidos por minuto. En esta otra imagen podemos observar una variabilidad muy marcada con un patrón saltatorio y nos da variabilidades por arriba de los 25 latidos por minuto. En esta, bueno, pues prácticamente tenemos una variabilidad casi imperceptible, que es de menos de 5 latidos por minuto. Y bueno, pues aquí en esta imagen vemos una desaceleración y bueno, pues prácticamente con un descenso muy prominente de la frecuencia cardíaca. Otro aspecto a tener en consideración en las pruebas sin estrés son las aceleraciones, que dijimos que básicamente va a ser el incremento de la frecuencia cardíaca en relación a los movimientos del feto. Entonces, bueno, pues esto va a ser un incremento significativo de la frecuencia cardíaca por arriba de la línea basal. La gran mayoría de las ocasiones condicionan o coinciden con los movimientos fetales. ¿Esto qué significa? Que el bebé esté en condiciones idóneas. Aquí lo que habíamos comentado, los puntos de referencia que son la edad gestacional, más de 2 aceleraciones de 15 latidos por minuto con una amplitud que dure por lo menos más de 15 segundos. Tiene menos de 32 semanas, cambiamos nuestros parámetros de referencia. Entonces, en este registro cardiotocográfico podemos ver la frecuencia cardíaca fetal basal, vemos la variabilidad y vemos las aceleraciones que bueno, pues rebasa nuestro punto de referencia en un feto de más de 32 semanas, que son más de 15 latidos por minuto, con una duración de más de 15 segundos. Bueno, ahora hablaremos de las desaceleraciones. Las desaceleraciones básicamente podemos tener desaceleraciones tempranas, tardías y variables. ¿Qué nos va a indicar cada una de ellas? Bueno, pues prácticamente el hecho de que se presente una desaceleración temprana, esto va a ser básicamente por la compresión de la cabeza fetal. Esto nos va a provocar un reflejo vagal y esto va a producir un descenso de la frecuencia cardíaca. Si ustedes se fijan en el registro cardiotocográfico, prácticamente el punto más bajo de la desaceleración, pues va a coincidir con el punto más alto de la contracción. Podemos ver que son imágenes en espejo. Si nosotros la vemos aquí en el registro de cardiotocografía, bueno, prácticamente vamos a ver cómo coincide el punto más bajo de la desaceleración con el punto más alto de la contracción. Entonces, aquí vemos que hay una coincidencia del nadir con el acme, la contracción. Entonces, este tipo de desaceleraciones es algo fisiológico, no representa per se algún problema y es nada más por compresión de la cabeza y el efecto vagal. Pero, ¿qué pasa con las desaceleraciones tardías? Bueno, aquí en la desaceleración tardía, pues prácticamente hay una alteración ya en lo que es la perfusión a nivel fetal. Entonces encontramos que la desaceleración y el punto más bajo de esta desaceleración no coincide directamente con el punto más alto de la contracción. Aquí podemos estar hablando de una disociación mayor a 15 segundos. Entonces, si encontramos una disociación entre el punto más alto de la contracción y el punto más bajo de la desaceleración mayor a 15 segundos, pues técnicamente estaríamos hablando de una desaceleración tardía. Entonces, este tipo de desaceleraciones se asocian a hipoxia. Aquí en el papel de registro de cardiotocografía vemos cómo el punto más alto de la contracción no coincide con el punto más bajo de la desaceleración. Y como habíamos comentado, por lo menos hay una disociación mayor a 15 segundos. Aquí podemos decir que el nadir es posterior a la acme de la contracción, como lo vemos en la imagen. Las desaceleraciones variables, bueno, pues estas habitualmente se asocian a situaciones en las cuales puede haber una compresión del cordón. Y bueno, estas no guardan una relación, pueden presentarse en cualquier momento
antes, durante o después de la contracción. Entonces, este tipo de desaceleraciones, bueno, se asocian a datos de compresión del cordón o compromiso funicular. Entonces es importante tener en cuenta pues lo que es la frecuencia cardíaca, la variabilidad, las aceleraciones y bueno, tener presente los tipos de desaceleraciones y el significado que nos va a dar cada una de ellas. También tenemos un aspecto importante que es el patrón sinusoidal. Si ustedes se fijan, se ve tal cual como una sinusoide. No podemos hablar de una variabilidad, no podemos hablar de una desaceleración, no podemos hablar de una aceleración. Entonces, bueno, pues prácticamente podemos decir que es la línea de la frecuencia cardíaca que se presenta en forma de ondas lisas, de 3 a 5 ondas por minuto, que esto persiste por arriba de 20 minutos. ¿A qué se asocia? Bueno, pues prácticamente se asocia a datos de isoinmunización materno-fetal y datos severos de hipoxia. Entonces, tener siempre presente el patrón sinusoidal, que bueno, prácticamente se asocia a isoinmunización materno-fetal. Bueno, una vez que pasamos lo de la prueba sin estrés, como habíamos comentado en nuestro proceso diagnóstico, cuando no es satisfactorio el estudio, pues podemos pasar con una estimulación vibroacústica. ¿No mejoró la estimulación vibroacústica? Bueno, pues ahora pasaríamos a una prueba de tolerancia a la oxitocina. Esto básicamente son pruebas de esfuerzo a la contracción. Entonces, para esto tenemos también indicaciones y contraindicaciones. ¿Cuáles serían las indicaciones para una PTO? Bueno, pues las pacientes con diabetes, las pacientes con algún estado hipertensivo durante el embarazo, como son las hipertensas crónicas, las pacientes con preeclampsia, embarazos prolongados, fetos que tengan restricción, fetos que tengan algún grado de oligohidramnios o bien datos de isoinmunización. Dentro de las contraindicaciones en las cuales no podemos hacer una prueba de tolerancia a la oxitocina, bueno, pues sería la placenta previa, gestaciones menores a 28 semanas derivadas de la prematurez, el riesgo de parto pretérmino que está latente y en aquellas pacientes que fueron sometidas a la colocación de un cerclaje cervical. Entonces, la prueba de esfuerzo, bueno, como habíamos comentado, durante las contracciones, esto va a generar una compresión importante a lo que es el miometrio y esto nos va a hacer que reduzca el flujo sanguíneo a nivel del espacio intervelloso. Entonces, bueno, este tipo de efecto fisiológico que se trata de conseguir o de provocar es a través de la oxitocina. Esta la podemos colocar en forma exógena a través de una solución parenteral o bien algunas ocasiones la liberación de oxitocina la podemos encontrar tras la estimulación del pezón. El objetivo es lograr de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. ¿Para qué? Para ver la respuesta que tiene el feto a la presencia de las contracciones. Esta prueba la podemos tener como positiva o negativa. Positiva, pues prácticamente se considera como algo anormal. ¿Y esto qué significaría? Que tiene descensos tardíos prácticamente en más del 50% de todas las contracciones, o bien que durante la prueba de tolerancia a la oxitocina el feto tiene alteraciones en la frecuencia cardíaca o ya sea bradicardia o taquicardia. Entonces, el hecho de encontrar desaceleraciones en más del 50% de las contracciones, bradicardia o taquicardia, significaría que tenemos una PTO positiva. Ahí, bueno, pues prácticamente, si es un embarazo de término, lo indicativo sería interrumpir el embarazo. Pero por el contrario, tenemos una PTO negativa en la cual, bueno, pues no tiene desaceleraciones, la frecuencia cardíaca está normal, pues prácticamente significaría que hay un bienestar fetal óptimo y no habría la necesidad de interrumpir el embarazo. Entonces, aquí lo que tenemos con una prueba negativa, bueno, pues lo que significa es que habla de un bienestar fetal, el riesgo bajo de mortalidad fetales durante los siguientes 7 días, se asocia a falsos positivos en menos del 1%, y bueno, prácticamente el hecho de que, bueno, puede ser alguna PTO negativa con algunas anomalías congénitas, desprendimiento o distocias de contracción. Aquí vemos en el registro cardiotocográfico, pues la presencia de 3 a 5 contracciones durante el estudio. Vemos que no hay desaceleraciones. Vemos que no hay alteraciones en la frecuencia cardíaca basal, ni taquicardia, ni bradicardia. Y por el contrario, vemos que hay aceleraciones, hay una adecuada variabilidad, frecuencia cardíaca basal normal. Entonces, no hay de qué preocuparnos.
Pero, ¿qué pasa cuando sale esta positiva? Bueno, pues prácticamente su incidencia puede ser desde el 1.2 al 40% de todos los casos. Se asocia a una alta posibilidad de muerte fetal o bien de que el feto nazca deprimido al momento del nacer con Apgar por debajo de 6. Esta también nos puede dar falsos positivos entre el 20 y el 57%. Puede deberse pues, a una hiperestimulación de las contracciones, al efecto poseiro por la compresión de la aorta por el útero, hipotensión materna derivada de la analgesia, y esto puede conllevar a una bradicardia fetal, la ansiedad materna o también el efecto del tabaco nos puede dar estos falsos positivos. Aquí en el registro cardiotocográfico vemos la presencia de las contracciones y bueno, pues prácticamente casi en el 100% del trazo que estamos observando, pues hay desaceleraciones muy marcadas. Entonces, esta se consideraría como una PTO positiva. Entonces, bueno, esto es hablando de las PCS, de la PTO, pero ahora, ¿qué hacemos ya en la evaluación intraparto? Aquí es muy importante tener esta categorización. Esta categorización establecida por el Colegio Americano de Ginecología, en la cual nos establece categoría 1, y bueno, pues prácticamente, ¿qué nos dice en esta semaforización? Que todo se encuentra bien y podemos continuar con el embarazo. Una categoría 2, hay que mantenernos alerta, hay que hacer algún tipo de prueba adicional, hay que mantener una vigilancia muy estrecha en este feto. Pero ¿qué pasa en la categoría 3? Es deténgase, observe, analice y en la mayoría de los casos interrumpe el embarazo. Entonces ahora vamos a ver cada una de las categorías. Entonces, si nosotros tenemos una categoría 1, prácticamente dentro de la vigilancia intraparto, pues tenemos una frecuencia cardíaca basal dentro de parámetros normales, una variabilidad de 6 a 25 latidos por minuto, aceleraciones, bueno, pues prácticamente deben estar presentes o ausentes, desaceleraciones siempre están ausentes. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vigilancia y continuar con el embarazo. Cuando la categoría es una categoría 2 indeterminado, bueno, pues prácticamente se asocia a que la frecuencia cardíaca puede estar con bradicardia o taquicardia. Si está con bradicardia es invariabilidad ausente. Prácticamente la variabilidad puede estar con algunas desaceleraciones. Las aceleraciones, bueno, pues pueden estar ausentes, incluidas algunas después de la estimulación fetal. Puede haber desaceleraciones variables recurrentes, puede tener una desaceleración prolongada que puede estar durando de 2 a 10 minutos. Si ustedes se fijan, también podemos tener desaceleraciones tardías con variabilidad mínimo, moderada, desaceleraciones variables con algún otro tipo de característica. Entonces aquí, técnicamente, cuando nosotros tenemos esta categoría, tenemos que realizar algún tipo de intervención. Dentro de las intervenciones que podemos realizar es modificar la posición de la paciente, colocarla en decúbito lateral izquierdo, ponerle o darle un apoyo con mascarilla, con oxígeno, por arriba de 5 litros por minuto. Tendríamos que suspender la conducción, la oxitocina si se está utilizando, colocar soluciones cristaloides para incrementar el volumen, mejorar la perfusión y bueno, repetir el estudio. O bien, si nosotros tenemos una categoría 2, un embarazo de término, bien la podemos someter a una prueba de tolerancia a la oxitocina para determinar si es positiva o negativa. Si es positiva, se concluye el embarazo. Pero bueno, ¿qué pasaría si nosotros tenemos un registro cardiográfico categoría 3? Prácticamente, si ustedes se fijan, ahí todo está alterado, tanto la frecuencia cardíaca, la variabilidad, las aceleraciones están ausentes, las de las desaceleraciones están presentes, pueden ser variables o tardías, pueden estar en todo el trazo. Entonces aquí técnicamente igual, podemos modificar desde la posición, la administración de oxígeno, retirar la oxitocina, colocar soluciones cristaloides o bien decidir interrumpir el embarazo. Entonces, aquí, bueno, pues prácticamente lo que nos dice en este recuadro es prácticamente el tratamiento. El tratamiento cuando tenemos desaceleraciones variables intermitentes, bueno, pues prácticamente puede ser una anomalía común durante el trabajo de parto, pueden representar menos de todas el 50% de las contracciones. Tenemos que evaluar, ver la frecuencia, la profundidad, la duración, la variabilidad y habitualmente pues este tipo de desaceleraciones variables intermitentes no requieren tratamiento. Si tenemos desaceleraciones variables recurrentes, bueno, pues prácticamente
Estas son de mayor duración, de mayor profundidad, se asocian a una acidemia fetal, están presentes en más del 50% de las contracciones. Y bueno, ¿cuál sería el tratamiento? Aliviar la compresión del cordón, mejorar el posicionamiento materno, el oxígeno, darle medidas de confort a la paciente, medidas generales y reevaluarla. Cuando tenemos desaceleraciones tardías recurrentes, bueno, prácticamente nos habla de una insuficiencia uteroplacentaria que puede ser transitoria o crónica. ¿Cuáles serían las causas? Por la hipotensión, la taquicistolia, la hipoxia materna y el tratamiento, bueno, pues lo que habíamos comentado, cambios de posición, oxígeno suplementario, soluciones cristaloides, retirar la oxitocina y bueno, pues prácticamente plantear la necesidad de interrumpir el embarazo. Otro aspecto importante que nosotros tenemos que tener en consideración es el perfil biofísico. El perfil biofísico, pues prácticamente de acuerdo a lo que decía Manning en 1985, pues es una puntuación en la cual se basa prácticamente en el análisis del estudio del feto, sobre todo de sus actividades, de su entorno, que sería el líquido amniótico, y prácticamente el hecho de que veamos estas actividades biofísicas, el entorno que es el líquido, bueno, pues prácticamente con todos estos datos nos puede dar mayor precisión para poder diferenciar entre un feto sano y un feto enfermo. Entonces, bueno, estas observaciones estaban establecidas por el autor del perfil biofísico, que fue Manning, en el 1985. Entonces, bueno, ¿cuáles son las bases fisiológicas? Prácticamente tenemos que tener en consideración los parámetros que evalúa el perfil biofísico, que estos, así como van apareciendo filogenéticamente, cuando el feto está en hipoxia, van desapareciendo en forma inversa. De tal forma que tenemos que el tono basal, que es el parámetro más importante en el perfil biofísico, este aparece entre la semana 7 y 8. Cuando se presentan los movimientos corporales, estos se presentan alrededor de la semana 9. Los movimientos respiratorios podemos detectarlos a partir de la semana 20 a 22 de gestación. Y bueno, pues finalmente a partir de la semana 28 a 30 empieza a tener una maduración de lo que es el sistema de conducción de las células de Purkinje a nivel del miocardio fetal. Y bueno, pues prácticamente hay una regulación miocárdica. Entonces, cuando nosotros vemos que esto aparece filogenéticamente, cuando nuestro bebé está sometido a la hipoxia, pues van a desaparecer. Entonces, va a tener alteraciones en la frecuencia cardíaca, va a tener alteraciones en los movimientos respiratorios, va a tener alteraciones en los movimientos corporales y el último elemento biofísico que se pierde, pues va a ser el tono. Entonces, prácticamente, ¿cuál sería la fisiopatología de todo esto? Bueno, pues en esta diapositiva se trata de resumir de la siguiente forma. Prácticamente cuando un feto está sometido a estrés, bueno, pues esto nos va a producir una insuficiencia a nivel placentaria, va a haber alteraciones en la nutrición y esto pues prácticamente primero el feto va a tratarse de adaptar, pero después viene una segunda fase en la que ya no responde a esta fase adaptativa, va a haber una alteración en la distribución de lo que es el flujo sanguíneo, va a haber una redistribución hacia órganos que se consideran como vitales, que es el cerebro y lo que es el corazón, y va a haber un sacrificio hacia los órganos que no son vitales para el feto. En este caso, pues va a ser lo que es el hígado, va a ser el riñón, va a ser el músculo, y bueno, pues prácticamente hay una redistribución de todo este flujo. ¿Para qué? Para centralizarlo en los órganos de mayor importancia. Si esto se va perpetuando, se va haciendo cada vez más grave esta situación, pues vamos a tener una hipoxia. Esta hipoxia nos va a producir una alteración metabólica. Esta alteración metabólica va a conducir a una acidosis. Esta acidosis se va a acompañar de una serie de alteraciones clínicas relacionadas a la acidemia y bueno, por último momento se va a asociar pues finalmente a la muerte fetal. Entonces, bueno, punto número uno, ¿cuándo debemos realizar un perfil biofísico? Este lo podemos realizar a partir de la semana 26 o 28. Entonces, siempre vale la pena hacerlo. ¿Por qué? Porque el hecho de que evaluemos en forma integral al feto, podemos tener más posibilidades de hacer un buen diagnóstico o finalmente el hecho de que si lo encontramos alterado, podemos ofrecerle algo más estando afuera que estando adentro del útero de la madre. ¿Cuánto tiempo nos va a demorar el perfil biofísico? 30 minutos nada más.
Entonces, bueno, ¿cuáles serían los factores que pueden afectar un perfil biofísico? Pues el medicamento que todos utilizamos recurrentemente, los corticosteroides. ¿Qué nos van a producir en el perfil biofísico? Pues disminución de la variabilidad, y esto básicamente se va a ver afectado en los 2 o 3 días después de la administración. También se va a ver asociado a la disminución de los movimientos fetales, de los movimientos respiratorios. Prácticamente cuando todo esto se vuelve a la normalidad, ¿cuánto tiempo va a pasar? 4 días después de la administración de los esteroides. Entonces, esto tenerlo presente, que los esteroides me pueden modificar la variabilidad, va a hacer disminución de movimientos fetales, movimientos respiratorios. ¿Cuántas veces cuando nosotros administramos de forma profiláctica los inductores de madurez pulmonar, nos refieren las pacientes que disminuyen en forma significativa? Entonces, antes de que suceda, para que no se inquiete la paciente o no se temorice, bueno, tener presente, expresarle a la paciente que si vamos a utilizar esteroides, puede haber una disminución significativa de los movimientos fetales, que no se espante, que va a ser un efecto fisiológico. Entonces, bueno, ¿cuáles son los parámetros que va a evaluar el perfil biofísico? Si ustedes se fijan, les vamos a dar a cada uno de los puntos o de los parámetros de evaluar 2 puntos. La ausencia de los mismos, 0 puntos. El puntaje mayor sería 10. Entonces, la prueba sin estrés, si tenemos las aceleraciones, la variabilidad, pues le damos 2 puntos. Los movimientos de respiración fetal. Debemos de tener por lo menos un episodio que dure más de 30 segundos. Está presente, 2 puntos. Movimientos fetales, bueno, tenemos más de 3 movimientos en el tiempo de estudio que pueden ser de 20 a 30 minutos. Y estos, bueno, prácticamente pueden ser cualquier movimiento de las extremidades, pueden ser movimientos oculares, movimientos de succión o movimientos de la columna. El tono, bueno, es importante porque esto nos va a determinar la situación real de que se encuentra el feto. Como habíamos comentado, este es el único parámetro que se afecta cuando el feto tiene hipoxia. Entonces, ¿cómo lo damos? Como 2 puntos cuando podemos tener un episodio de extensión y de flexión rápida hacia la normalidad o al punto basal. Entonces, el hecho de que no tenga este movimiento de extensión y de flexión, si no está presente, bueno, le daríamos si está presente, 2 puntos; si está ausente, 0 puntos. Y por último, estaríamos viendo el volumen de líquido amniótico. Aquí vamos a ver una bolsa vertical única que en conjunto pues mida más de 2 centímetros. El hecho es de que se mide menos de 2 de profundidad, 0 puntos. Más de 2, técnicamente le damos sus 2 puntos. Entonces aquí vamos a ver pues prácticamente el hecho de que si tenemos un perfil de 10, pues prácticamente el feto está completamente normal, no tiene asfixia. Si tenemos un puntaje de 8 a 10, también lo mismo, no va a haber mayores cambios. Si tenemos un puntaje de 8 a 10 con una disminución del volumen del líquido amniótico, pues hay que sospechar que haya algún tipo de asfixia o de aspecto crónico en esto. ¿Por qué? Porque como habíamos comentado, la redistribución del flujo a nivel fetal pues va a sacrificar algunos órganos que no se consideran como vitales, dentro de ellos el riñón. Entonces, si este feto tiene una redistribución crónica, pues va a haber una disminución de la tasa de filtración renal, va a haber disminución del volumen de la orina, va a ser mayor la probabilidad que tenga oligohidramios. Cuando nosotros tenemos un puntaje por arriba de 6 y un líquido amniótico normal, podemos repetir la prueba. No tendríamos por qué espantarnos ni realizar una extracción. Pero si tenemos un puntaje de 6 con disminución del líquido amniótico, bueno, pues prácticamente tenemos un feto de más de 37 semanas, es completamente determinado, podemos interrumpir el embarazo. Pero si este feto tiene menos de 36 semanas, bueno, pues prácticamente podemos repetir el estudio en las siguientes 4 a 6 horas para poder determinar la situación real del feto. Cuando tenemos un puntaje de menos de 4, pues prácticamente es probable la asfixia. Si está a menos de 32 semanas, tenemos que individualizar las condiciones maternas y fetales y las condiciones de la institución, sobre todo por la prematurez. Pero bueno, si está de más de 32 semanas, ya tiene esquema completo, bueno, pues prácticamente podríamos finalizar el embarazo. Entonces, si tenemos un puntaje de 2 o menos, pues prácticamente este sí se asocia a asfixia perinatal, y aquí es, independientemente de la situación o la condición, terminar el embarazo.
Bueno, ¿qué pasa si nosotros no tenemos un entrenamiento específico en relación a poder evaluar cada uno de los parámetros específicos que vimos, que era el tono, los movimientos corporales, los movimientos respiratorios? Existe este perfil biofísico modificado en el cual nada más evaluamos dos puntos. Uno es saber medir el líquido amniótico y saber interpretar la PSS. Si tenemos estos dos parámetros normales, no tenemos de qué preocuparnos, podemos continuar con el embarazo. El hecho de que tengamos una situación anormal, poco líquido, pero una prueba sin estrés prácticamente normal, no hay de qué preocuparnos, podemos continuar con el embarazo. Pero si tenemos poco líquido y una prueba sin estrés anormal, tendríamos que concluir el embarazo. Entonces, bueno, cuando tenemos estos dos parámetros, bien PCS, bien la cantidad de líquido, pues este estudio puede ser un buen predictor de bienestar fetal a largo plazo. El 90% lo tendrán de esta forma y bueno, pues prácticamente el resto, cuando sale alterado el líquido y la PCS, tenemos que hacer un estudio más completo que sería el perfil de Manning y no el perfil biofísico modificado. Entonces aquí podemos ver la asociación que hay entre más bajo sea el score de el perfil biofísico, es más la probabilidad de muerte neonatal o también mayor la probabilidad de muerte fetal. Si nosotros tenemos un score por arriba de 6, técnicamente nos hablará de un bienestar fetal correcto, pero si tenemos un score de menos de 2, pues prácticamente la probabilidad de muerte neonatal o de muerte fetal será muy alta. Aquí son unos ejemplos de algunos trazos, así a grandes rasgos. Aquí vemos que esta es una prueba sin estrés, no tiene contracciones, hay presencia de movimientos, tenemos una frecuencia cardíaca basal dentro de parámetros normales, tenemos una variabilidad normal que va de 6 a 25 latidos por minuto y la presencia de múltiples aceleraciones. Entonces podríamos decir que esta es una PCS completamente reactiva. En este ejemplo, bueno, pues podemos observar que ya estamos realizando una evaluación intraparto. Entonces aquí tendríamos prácticamente la presencia de contracciones uterinas. Vemos prácticamente cómo se va presentando la variabilidad, que esta variabilidad podríamos decir que es mayor a 25 latidos por minuto y que bueno, dentro de esta variabilidad tan amplia podemos encontrar algunas desaceleraciones y estas desaceleraciones pueden ser tempranas o bien tardías en relación a esto y esto pues nos hablaría de la hipoxia que está sufriendo este feto. Aquí en este trazo, bueno, vemos que está presente algunas contracciones uterinas, no son muy marcadas, no son de buena intensidad, pero bueno, vemos en este trazo que finalmente cuando se está presentando la dinámica uterina, podemos encontrar desaceleraciones muy marcadas. Estas desaceleraciones pues son marcadas cuando duran más de 10 segundos. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay una desaceleración en la cual, bueno, pues antes decíamos que las desaceleraciones podríamos tenerlas en imagen de B y de W. Las más asociadas a hipoxia serían las de W, como esta. Si ustedes se fijan, aquí empieza el descenso de la frecuencia cardíaca. El feto trata de recuperar, mejora parcialmente, pero vuelve a caer. Y otra vez trata de recuperarse y va ascendiendo. Cuando las tenemos en morfología de B, si ustedes se fijan, únicamente son dos ramas, una descendente y una ascendente. Esta es una recuperación rápida, pero si ustedes se fijan aquí, volvemos a tener otra vez una imagen en W. Cae la frecuencia cardíaca, trata de recuperarse hacia la línea baja en W. ¿Por qué? Porque el tiempo de exposición de la hipoxia incrementa. Entonces aquí, bueno, pues vemos lo mismo, la presencia de un registro categoría 3 en la cual prácticamente hay más del 50% de desaceleraciones tardías. Aquí vemos algunas desaceleraciones igual tardías en relación a las contracciones. Aquí vemos una disminución significativa de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo cae? Pues prácticamente este tipo de desaceleraciones que son variables, pero fíjense cómo va perdiendo
desde la línea basal hasta cuánto cae la frecuencia cardíaca. Entonces, bueno, pues esto prácticamente nos traduce un grado importante de hipoxia y bueno, si estamos durante una vigilancia intraparto, lo más conveniente sería realizar una finalización del embarazo a través de una cesárea oportuna. Y como les comentaba, bueno, pues este trazo significativo, el hecho de que tengamos un patrón sinusoidal, lo que habíamos comentado es que finalmente esto se asocia a isoinmunización materno-fetal y también lo indicativo sería concluir con el embarazo. Aquí vemos los tipos de desaceleraciones, los que le comentaba. Este tipo de desaceleraciones que se ven en imágenes en W, en la cual cae la frecuencia cardíaca, trata de recuperar el feto, no alcanza la línea de base y vuelve a caer y vuelve a recuperar. Si ustedes se fijan, tienen una amplitud considerable. Aquí vemos nuevamente esta imagen en W, aquí nuevamente, y bueno, pues prácticamente asociado a hipoxia. Entonces, bueno, estos son algunos algoritmos que nosotros manejamos durante el trabajo de parto, que bueno, pues prácticamente se resumen que tengamos que tener una vigilancia correcta, hacer una interpretación correcta de cada uno de los estudios que estuvimos mencionando, que puede ser una vigilancia anteparto o una vigilancia durante el trabajo de parto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos categorizar de una forma más correcta a nuestra paciente y decidir la vía de nacimiento más correcta, ya sea vía vaginal o bien vía abdominal. Entonces, bueno, prácticamente hay algunas ocasiones que somos como que muy metódicos en todo esto, pero bueno, también es no llevar a un punto a que realmente confirmemos y reconfirmemos que el feto tiene hipoxia y bueno, las condiciones en las cuales hagamos una cesárea pues son completamente desfavorables y el pronóstico sería completamente desalentador. Entonces, lo importante es tener conocimiento de estas pruebas anteparto, intraparto, para poder determinar cuál es la conducta más correcta en cada una de las situaciones del binomio materno-fetal. Entonces, como conclusión, podemos decir que el monitoreo de la frecuencia cardíaca y de la dinámica uterina, pues es el método más utilizado en la práctica clínica para evaluar la condición y el estado de salud fetal. Y esto, bueno, pues nos va a poder detectar en forma oportuna y precoz la hipoxia, con la intención, bueno, prácticamente de corregir los fenómenos desencadenantes que le están provocando y bueno, prácticamente evitar estos efectos que como vimos son completamente irreversibles ya que se asocian a daños estructurales a nivel neurológico completamente irreversibles. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de las constantes biofísicas del feto, esto nos va a permitir en una forma más integral poder determinar en una forma oportuna la mejor resolución del embarazo. Entonces, como final punto final, podemos decir que el control y el manejo del parto es una competencia del ginecólogo. Por ello es importante conocer los diferentes parámetros, el significado de cada uno de ellos para para realizar una correcta valoración, para que tomemos una decisión correcta y por lógica evitaremos desenlaces fatales en la madre y en el feto, sobre todo por la consecuencia de que son daños neurológicos irreversibles. Y bueno, pues esto fue una forma muy rápida de realizar una revisión de lo que es la evaluación del bienestar fetal. Entonces, muchas gracias, gracias. Y no sé si tengan alguna duda o pregunta, podemos resolverla. Muchas gracias, doctor Mendoza, por su excelente presentación. Como el doctor lo mencionó, si en el público tenemos alguna pregunta, lo podemos hacer en este momento, por favor. O también enviar algún mensaje, digo, en el chat la pregunta que deseen formular. Y bueno, la verdad es que sí, está todo entendido. La verdad es que es Ujú. muy práctico todo ¿Ya? esto. La idea es tratar de irnos adecuando a las necesidades de la paciente en función de su patología y tratar de hacer una secuencia diagnóstica, como les comentaba, para poder tener una buena respuesta ante la situación que esté pasando el feto y pues sí, invariablemente evitar algún tipo de complicación
completamente irreversible. No habiendo preguntas, colegas, nuevamente a nombre de la Sociedad Paceña de Obstetricia y Ginecología, le damos un enorme agradecimiento, doctor Mendoza, por su excelente presentación, esperando siempre contar con usted para futuras presentaciones. Y si todo va bien, pues poder realizar el plan que estábamos queriendo realizar, ¿no? El de poder hacer un curso taller sobre hemorragia obstétrica. Muchas gracias, doctor Mendoza, y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Jimmy, muchas gracias por la invitación a la sociedad y bueno, pues estamos en constante comunicación. Muchas gracias.